Y bueno, vamos a hablar de un tema que da para mucho, pero a la vez hay que empezar diciendo que el tema se plantea de esta forma. 22 millones de quetzales salen del Estado para indemnizar a magistrados. Magistrados que estuvieron más tiempo del que tendrían que haber estado en sus puestos. Y según lo que se ha podido establecer, por los varios abogados lo dicen así, es legal. Pero hay muchos que dicen que por legal que sea, a la gente le está cayendo mal y le parece no legítimo. Entonces el tema pasa por ahí. Si es legal, bueno, perfecto, pero hay algo que hacer ahí porque ha habido, por lo menos en las redes sociales yo lo he leído, mucha gente molesta por el asunto. Y bueno, para platicar del tema que da ya más allá de lo que yo estoy planteando, da para poder conversar acerca de la realidad nacional. Tenemos a un invitado presencial y a un invitado telefónico. Los presentamos ahora mismo. Así es, por la vía telefónica nos acompaña Francisco Quesada. Él es investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales CIEN, catedrático y también presidente de SEDECON. Y aquí, presencial con nosotros, está el licenciado Alejandro Balcells, abogado constitucionalista. Bueno, empecemos entonces con nuestro invitado presencial, el licenciado Balcells. ¿Es legal pero ilegítimo? ¿Usted está de acuerdo con eso o tendría algo más que añadir? Buenos días. Buenos días. Sí, justamente esa discusión entre lo legal, lo legítimo y lo justo es el punto. A mí me parece que esto es un tremendo abuso y lo venimos viendo. Desgraciadamente en Guatemala se viene hablando de lo mismo cada 4 años, cada 5 años, es exactamente lo mismo. Empezamos ahora con las comisiones de postulación y podemos hacer un copy-paste de lo que hablamos hace 5 años y de lo que hablamos hace 10. Y ahora con estas indemnizaciones podemos decir exactamente lo mismo. Miren, es un abuso. Y sobre todo cuando el sistema de justicia está como está. Pocas veces hemos visto un sistema de justicia tan malo. La justicia civil nunca había estado tan mal. Nunca. Los tiempos para una demanda, una simple demanda es de un mes y medio para que le vean si le dan trámite, ¿verdad? Porque se inventan cualquier cosa para rechazar. No es un sistema de justicia cercano a la persona. La justicia de familia está alejada a la persona. La justicia de trabajo, las audiencias las ponen con 1 o 2 años de diferencia. Tendríamos que entender que si eso no fuera así, no dolería tanto a quienes se les está doliendo esto a los 22 es que el millones. Punto, miren, y hablábamos un poco fuera de micrófonos, lo que hemos hecho los abogados en el sistema de justicia es patético. Y esto es fundamental entender que también el organismo judicial y la Corte Suprema de Justicia no debe estar administrada por la Corte Suprema de Justicia. Ese es el punto fundamental y esta es una discusión que ya habíamos superado hace unos años y volvimos a ella. Solo Guatemala y Honduras y creo que Nicaragua tienen esta concentración de poder en la Corte Suprema. El sistema judicial, cuando elegimos un magistrado, lo elegimos por su capacidad de razonamiento, por sus fuertes convicciones jurídicas y lo ponemos a administrar y miren lo que hemos logrado, magistrados con 5 o 6 carros, con 3 mensajeros, ganando un montón de plata, se ha perdido todo análisis cualitativo, el organismo judicial no lo tenemos. Ustedes no entienden un solo instrumento de evaluación cualitativa del organismo judicial, todo es cuantitativo. Bueno, saqué tantas sentencias, hice tanto. Es un desastre el sistema judicial del país. Y miren ustedes el tema penal, pues, y casos paradigmáticos. Los jueces pueden hacer cualquier cosa, la supervisión de tribunales no existe, los horarios no existen. Y encima de todo, recetarse esto en una corte que estuvo más tiempo porque llegó a convicciones con el poder con Yamatei para no molestarlo y para darles ese premio, yo creo que a todos nos golpea. Y eso de que todos los hemos hecho, que todas las cortes han hecho, bueno, pues es triste y esto es de todos los tribunales. Alguien que está por un periodo determinado no tiene que ser indemnizado. Y eso es lo más triste porque, por ejemplo, yo contrato a un trabajador por un periodo determinado, no hay que indemnizarlo si es un periodo determinado. Pero si son magistrados, ellos sabían que eran por 5 años. ¿Qué daño sufrieron? O sea, la indemnización es por daño. Esa es la palabra, ¿verdad? Se repara un daño, se repara algo que sucedió. En este caso, ¿qué daño sufrieron? Es un honor ser magistrado. Y además, en el organismo judicial sí pasa algo que no pasa en otros lugares. En otros lugares hay sueldos muy malos. Pero en el organismo judicial no son malos los sueldos y tienen grandes sueldos. Y cuando vemos son 22 millones, ¿verdad? 22 millones de quetzales destinados solo para esos pagos indemnizatorios.
Miren, esa danza de millones en el sistema judicial es lo que precisamente nos ha destruido, y por eso vemos entonces que destruyó la academia, porque ahora hay un montón de facultades de derecho que no tienen ninguna convicción para preparar buenos abogados, pero quieren tener una silla para colocar a sus magistrados, ¿verdad? Y para colocar a su gente, destruyendo la academia, destruyendo la justicia y haciendo un sistema de justicia alejado a la población. Totalmente alejado a la población. Licenciado Quesada, el punto de partida de esta conversación son estas indemnizaciones. ¿Legal, legítimas, justas? ¿Cómo las ve usted? Buenos días. Buenos días, qué gusto de saludarlos, qué gusto de saludarte, Beatriz, Luis Felipe, Alex, qué buena oportunidad de platicar. Pues bueno, yo desde mi perspectiva lo veo ilegal y naturalmente lo veo inmoral. Para ilustrar a los radioescuchas, el tema de la indemnización, pues es cuando está entablada una relación laboral, o sea, hay una permanencia, una relación de temporalidad indefinida entre empleador y empleado, y sin una causa justa se le despide. Quiere decir que no hay una causa justa en el sentido de que no lo provocó el trabajador. Entonces, la ley en ese sentido trata de compensar al trabajador por esa súbita pérdida de la oportunidad de trabajo con un pago de un salario, una mensualidad por cada año de servicio. Caso contrario sucede cuando la causa es justificada. Justificada quiere decir que el trabajador incumplió o el trabajador se apartó del contrato laboral, etc. Entonces, bajo este presupuesto, el tema de la Constitución en el artículo 110 establece y lleva a nivel constitucional el tema de la indemnización, y donde, en pocas palabras, reproduce lo que les acabo de mencionar, que es cuando alguien es despedido por causa justificada. Y eso es para trabajadores del sector público y del sector privado. En ese sentido, quiere decir que toda persona, como lo decía Alex, que ha sido contratada temporalmente en el Estado, o sea que se sabe que su mandato va a ser por 4 años, por 5 años, o bien en el Estado no forma parte de los cuadros permanentes, o sea, no tiene una relación laboral, sino que tiene un servicio técnico o profesional, que significa no estar ligado al Estado, sino que tiene una especie de consultoría eminentemente temporal y regida por leyes de derecho privado. En ese sentido, pues no viene a causar una causa injustificada de despido cuando termina el plazo para el que fue contratado. Entonces, ya hace unos días en este programa se trató sobre aquellas personas que son contratadas temporalmente con servicios técnicos o profesionales, 029, 018 y otros renglones del presupuesto, que cuando se termina su contrato y no es renovado, acuden al juez y el juez les declara una relación laboral encubierta, digamos. Y esa relación laboral encubierta, cuando es declarada por un juez, lo que genera es el pago de prestaciones, o sea que equiparan ese pago que se les hacía mensual a las prestaciones laborales, o sea que le suman bonos, le suman aguinaldo, le suman vacaciones, etcétera, y al final esa fila de expedientes que están en los tribunales y que en su mayoría son declarados con lugar, está sumando cifras multimillonarias que el Estado ya está entrando en grandes dificultades para pagar. ¿Por qué razones contrataron a estas personas? Hay muchas consideraciones, pero lo que está pasando es una presión financiera tremenda. La segunda presión financiera tremenda es que va aumentando la planilla del Estado en plazas que no son justificadas y que entran a través del bolsón político. Cada nuevo gobierno, cada nueva facción de la administración pública que entra, paga lealtad de la campaña a través de contratación, y esa contratación luego se va vinculando a este tema de los servicios técnicos o profesionales, etcétera, a una carga de un pasivo tremendo para el Estado.
Y entrando ya en materia y para dejarlo planteado para la segunda ronda, aquí lo que va sucediendo es que muchos funcionarios que han sido nombrados o electos a un plazo fijo no pueden en el momento de que culmine ese periodo aducir de que fueron despedidos injustamente. No, ahí simplemente vino el advenimiento del plazo. Lamentablemente se convierten en jueces y parte. ¿Por qué? Sobre todo el organismo judicial o aquellos que dictan justicia, lo que han es utilizado los pactos colectivos para no solo beneficiar a los trabajadores, sino para beneficiarse a ellos. Y de ahí han desprendido, aunque no dice explícitamente que ellos pueden cobrar una indemnización, porque no lo dice, al menos el que he consultado de la Corte Suprema de Justicia, que puedan cobrar una indemnización los magistrados. Pero ellos lo desprenden del hecho de que la renuncia implica que se puede pagar prestaciones de indemnización, más ellos no están renunciando, pero se paga. En este caso de los magistrados actuales, pues es mucho más impactante la indemnización porque naturalmente estuvieron en exceso en el plazo por muchas tristes razones que ya lo hemos dicho muchas veces, pero esta mala práctica no se concentra solo en la Corte Suprema de Justicia y en las magistraturas, sino que lo podemos voltear a ver para todos lados. Volteemos a ver a la Corte de Constitucionalidad, volteemos a ver al Banco de Guatemala, volteemos a ver para muchos lados, volteemos a ver a la Procuraduría de los Derechos Humanos, con excepciones naturales. Licenciado Quesada, perdón que lo interrumpa, yo volteé a ver al reloj y lamentablemente tenemos que ir a la pausa, pero vamos a retomar la charla y hay que añadir un dato que creo que puede abrir a discusión o a plática el siguiente bloque, y es que, como lo decía ayer la reportera que investigó este tema, decía, no hay que olvidarse, ella usó este término, se recetaron un aumento a finales de 2022. Todo esto tiene que ver con el tema, así que bueno, vamos a detener por acá la charla, pero la reanudamos cuando volvamos de la pausa. Estamos con dos abogados, con el licenciado Alejandro Balcells Conde, quien es constitucionalista, y también con el licenciado Francisco Quesada, investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, catedrático y presidente de SEDECON. Y estamos hablando sobre estas indemnizaciones que se dieron a los magistrados, a la Corte Suprema de Justicia, pero abre la puerta para muchas más preguntas, Felipe. Claro, son 22 millones de quetzales. Licenciado Balcells Conde, vamos al punto que dejé antes de la pausa. Vuelvo al término que utilizó la reportera cuando conversábamos editorialmente, pero veo que se usa mucho en redes sociales, incluso en diarios. Se recetaron un aumento. Esto como claro, es que, lo que estamos hablando, ¿cómo lo ven? Qué macetas, usando el término de un próspero. Ellos se recetan el aumento, ellos se autorizan la indemnización y ahí está. Pero para jueces y magistrados. Sí, para jueces y magistrados. Y vemos que, por ejemplo, Jordán Rodas, que hizo la solicitud, por eso tiene un proceso penal. Por hacer por la solicitud, y estos sí se pagaron. O sea, lo que estamos viendo es un desorden, y se aprovechan del desorden, y los abogados hemos destruido el sistema de justicia, y esto hay que tener una conciencia de gremio, y tenemos que aceptarlo. ¿Por qué los abogados? Los abogados como tales, porque mire usted cuánto costó el acto de la Corte de Constitucionalidad para un presidente de un año, un absurdo, llenar de trabajadores del organismo judicial y de todos sus amigos magistrados, para tratar de llenar la platea, porque la platea que estaba llena, ¿verdad? Y de un montón de funcionarios. ¿Cuánto cuesta eso? Yo acompañé a mi papá varias veces a presidencia, a cambios de corte de constitucionalidad, y se hacía un acto en la corte y ahí se tomaban 3 tragos y se iban. Entonces el punto es, o como el tuit de Alexander Einstein, se toman un café y pastel y se acabó. O sea, ¿qué mérito tiene ser presidente de un año cuando me toca por edad? O sea, no hay ningún mérito. Es absurdo hacer esas parafernalias y además actos aburridísimos. Yo lo que insisto es que nosotros los abogados, y aquí hablo haciendo conciencia de gremio, nosotros no hemos sabido acercarnos a la población, estamos de espaldas. Miren el Colegio de Abogados.
Colegio de Abogados, un patrimonio de 1.200 millones de quetzales manejado como gavete tienda. No dan ninguna información. 30 personas votan a favor para dar finiquitos a las juntas directivas. A nadie le interesa. 30 millones de quetzales son los gastos de funcionamiento del Colegio de Abogados anualmente. Si no hacen nada. No hacen nada, es una cosa tremendo. Y eso es lo que vemos. Entonces nosotros, los guatemaltecos, somos muy laxos con el uso del dinero ajeno, ¿verdad? Y los abogados, en este momento que estamos hablando del sistema de justicia, hemos evidenciado esto. Miren, esto es ilegal en concepto. Ahora, formalmente es válido porque los que tenían que declarar la ilegalidad o la legalidad, pues también se lo recetan. Entonces, si la Corte de Constitucionalidad lo tiene, es lógico que lo va a tener cualquier otro organismo, pues eso es lógico, ¿verdad? Pero es un abuso total de poder, es un abuso de lo que están haciendo, los sueldos son suficientemente altos. No estamos hablando de ese problema que existe en el Ejecutivo, donde hay ministros que tienen sueldos que realmente no responden. Toda la escala salarial del Ejecutivo hay que revisarla. En el sistema judicial no pasa eso. En el sistema judicial hay muy buenos sueldos, hay muy buenas prestaciones. ¿Y qué le dan al país? Bueno, ¿qué le dejó esta Corte al país? ¿Qué le dejó? Si hasta destruyó esencias, doctrinas de casación muy importantes. Lo único que hizo fue ponerse de alfombra a los gobiernos que ocurrieron. Mire, yo lo vi, porque esta Corte Suprema, yo la vi promover la reforma constitucional. Yo era parte de esa secretaría técnica. Yo los vi preocupados proponiendo para la reforma constitucional y después les ordenaron boicotearla y la boicotearon. Así de fácil. Los mismos magistrados que la proponían la boicotearon. ¿Qué seriedad va a tener esa Corte Suprema de Justicia cuando recibe instrucciones y recibe órdenes? Y encima de todo, como fueron obedientes y fueron leales, les dan entonces su premio. Eso es lo que estamos viendo. Bueno, en este caso la pregunta es para el licenciado Quesada. Salud. Licenciado Quesada, usted hizo alusión a un programa que se hizo aquí en A Primera Hora, en el que participaron varios profesionales y en el que, bueno, una de las grandes conclusiones fue, bueno, qué complicado es despedir en el Estado, sobre todo cuando, digamos, un ministerio está emplazado. ¿Usted qué camino ve de salida para evitar este tipo de abusos? Sí, el tema es que se vuelven juez y parte. ¿Quién no se va a repartir una gran parte si de él depende? Entonces aquí lo que estamos viendo es un muy mal ejemplo y que lo que va a suceder es que se vaya reproduciendo. No es el tema, digamos, si se lo han merecido o no, o si han trabajado duro o no, sino que es el tema de que quienes son los encargados de aplicar la ley no lo aplican con ellos. El tema de la indemnización, como insisto, es un tema de un despido injustificado y ellos no se les despidió injustificadamente, sino que se cumplió el plazo de su función. Y lo que hacen es que firman un pacto colectivo, que son muy amenazantes, donde establecieron de que si había una renuncia, también se pagaba la indemnización. Ahí ya está desfigurando el tema de indemnización. Entonces, pero encima que lo establecieron en el pacto, no aplica a ellos, porque ellos no están renunciando, ellos simplemente se cumple el plazo. Entonces, es un tema muy delicado porque las cortes lo están haciendo, entonces, como digo, eso va a bajar muy feo porque se va a reproducir, pero ¿quién es uno de los peores ejemplos que hay? Es la Contraloría General de Cuentas, donde sucede también. Entonces, por eso ven ustedes que no hay reparos por este tema de las indemnizaciones. La Contraloría está ausente porque ellos están haciendo precisamente lo mismo. Entonces, es una práctica, lo que lleva a decir es que el poder absoluto corrompe absolutamente. Y esto en la danza de los millones, lo que va reflejando en el presupuesto y va creciendo es que cada día hay menos fondos para inversión. Recordémonos que termina en un 17% la inversión y todo se va viendo en planilla. O sea que lo que vamos teniendo es un estado donde lo que los contribuyentes dan va terminando en la masa salarial. Entonces, aquí hay un tema que lo buscaron justificar como legal, y como ellos dominan la formalidad de lo legal y lo ilegal,
entonces podría decirse que formalmente es legal, pero es absolutamente inmoral. Pueden haber funcionarios que ganan bastante, casi igual que ellos, pero les cumple el tema de la indemnización. O sea que si recibieron mucho o recibieron poco, tal vez no sea el tema, sino que si lo justificaba recibir, porque hay cargos en la administración pública muy bien remunerados a esos niveles y reciben indemnización. Pero aquí el tema es que no aplicaba el tema de la indemnización a estos y muchos otros casos. Entonces, así como digo, y este mal ejemplo se está dando al más alto nivel que se puede pretender de aquellas interpretaciones que se haga a todos los niveles de la administración pública. Licenciado Valdés Conde, ¿se puede empezar a ordenar este desorden o es muy complejo? Es complejo, pero hay que hacerlo y hay que empezar, pero tiene que haber primero tiene que haber una exigencia ciudadana. Lo que sucede es que si estos son escándalos de un día y mañana se acabó, esto no va a funcionar. Realmente tiene que existir una verdadera presión ciudadana para intentar arreglar esto, porque ahorita hay voluntad política de hacerlo. ¿Y dónde se tiene que arreglar esto? ¿En el Congreso? Hay que empezar algunas cosas en el Congreso, pero muchas de las cosas, y ustedes estoy seguro que muchos oyentes no me dejarán mentir, es el propio sistema judicial el que ha hecho este relajo. Los fallos judiciales, el tema de las reinstalaciones, de la forma en que se hacen, cómo opera el sindicalismo abusivo, porque y yo respeto mucho el sindicalismo, pero hay que aceptar que no ha existido una verdadera negociación colectiva en el Estado, sino que lo que ha habido es una dinámica de corromper líderes sindicales por parte de funcionarios judiciales para tener paz y no hacer absolutamente nada. Y eso es un tema. Entonces, el punto es, si el Estado lo queremos hacer funcionar, tenemos que exigir. Por ejemplo, voy a poner el caso, y me voy a salir ahorita del sistema de justicia, pero para verlo. El hospital, porque estoy muy impresionado con eso, el hospital de Coatepeque, se hizo un movimiento de tierra, se hizo una pared y han gastado 60 millones de quetzales. Y solo eso se hizo. Entonces, si eso no le duele a la gente de Coatepeque que me está oyendo, entonces esto va a seguir pasando. Bueno, a ver, ¿cómo le va a doler si no se entera? Pero ¿cómo no se va a enterar? Ha salido. Ha salido lo suficiente. Pero tal vez no lo suficiente, pero lo que yo digo es que nosotros tenemos que crear esa presión para arreglar este desastre, porque el sistema judicial es un excelente ejemplo de abusos por parte de los que supuestamente son ejemplo de justicia. Ese es el tema acá. O sea, al organismo no es la misma vara con que se le mide al Congreso y con que se le mide al Ejecutivo, porque lo más sagrado es ser juez. Y aquí se están recetando, como dice el licenciado Quesada, se están recetando esta indemnización porque son ellos los que resuelven al final de cuentas. Pero esto es ilegal. Termina mi periodo, termina y se acabó. O sea, no tiene nada de malo. Ahora resulta que, imagínese usted, que todo el mundo puede pedir entonces al terminar su periodo la indemnización porque ya dieron el ejemplo. Y ahí no hay Estado que aguante. A quien han hecho simulaciones laborales. Desde el gobierno de Arzú vienen simulaciones laborales. Este desastre de los 029 empezó en ese gobierno, y eso hay que tenerlo claro. Entonces esas simulaciones laborales le ha costado muchísimo al Estado. Y eso lo tenemos que tener claro. Ahora hay que asumir lo que dice Beatriz. Es difícil, sí, pero lo peor es seguir como está. Bueno, esto es insoportable, inaguantable. Estamos manteniendo además mucha ineficiencia. ¿Pero por dónde empezaré a ir? Esa es la pregunta. Primero, ¿qué hacemos nosotros? ¿Por qué un programa de radio? Primero, la exigencia, la indignación, sostener que esto no puede ser ya parte del organismo judicial, que estos magistrados no lo vayan a hacer lo mismo, que la Corte de Constitucionalidad, que es conservadora para unas cosas y es tremendamente permisiva para otras, ¿verdad? En fin, tiene que haber una exigencia social, pues, porque esto no puede salir por ley, porque la ley no dice que esto se puede hacer, la ley no lo dice, eso lo tenemos que tener claro. Lo que sucede es que ellos se lo están recetando porque son ellos los que interpretan la ley, pero no hay ninguna ley que dice que esto se pueda hacer. Hablando de interpretar leyes, licenciado Quesada, ¿qué podría ser, por ejemplo, en este caso específico, la Corte de Constitucionalidad? Bueno, lo delicado aquí es de que la Corte de Constitucionalidad ha sido de las más beneficiadas en este tema,
La Corte, cada vez que culminan su periodo, viene el pago de indemnización, y lo curioso es que cuando es renovada la Corte con las mismas personas, hacen el cierre, digamos, hacen el corte, pagan la indemnización y empieza a acumularse para el siguiente periodo de aquellos que son reelectos. Entonces, de ahí viene el tema. Para ilustrar un poquito el tema de los aumentos que hacen los magistrados de ambas cortes, esos aumentos cuando se hacen en el último año, en los últimos 6 meses, porque la indemnización se calcula sobre el promedio de los salarios de los últimos 6 meses, entonces si el salario aumenta en los últimos 6 meses, o sea que la indemnización va a ser mucho más grande. Sería muy diferente, digamos, que el aumento fuera en los primeros años, pero muchas veces el cálculo sube cuando hay un aumento en los últimos meses. Por ejemplo, el quien está ejerciendo la presidencia de cualquiera de las cortes, quien ejerce la presidencia tiene un diferencial salarial mayor a los demás, entonces él en sus promedios de los últimos 6 meses, en el cálculo de la indemnización, saca mucho mejor. Entonces, yo diría, para ser práctico, es bastante difícil luchar contra este sistema donde están siendo beneficiadas estas personas, pero yo la primer compromiso y pregunta que le haría a los candidatos a las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia y de las salas de apelaciones es: ¿aceptaría usted la indemnización? Pues bien, debemos ir a la pausa en este momento. Van a contestar que sí. Es una buena pregunta la que hace. Así es. Van a contestar que sí. Sí. Y además los van a elegir si dicen que sí. Al que diga que no, no lo eligen. Bueno, usted ya se adelanta la respuesta. Así es. Pero creo que la pregunta es válida. Totalmente. Habría que La hacerla. pregunta es válida, pero Sí. eso va a pasar. Bueno, Totalmente. la pausa. Que recordar que Patrullaje Informativo se viene inmediatamente a las 10 de la Sí, mañana. porque hay Champions. Así es, hay un juego que tiene muy nervioso a mucha gente. Así que les recordamos que aquí están con nosotros el licenciado Alejandro Balcells Conde y también el licenciado Francisco Quesada. Sí, hemos estado hablando de esta indemnización que le ha costado al país 22 millones de quetzales, y bueno, legal o no legal, legítima, no legítima, pero los dos invitados han expresado que hay que hacer algo. Entonces, en el caso del licenciado Balcells Conde decía, bueno, la ciudadanía, esto no puede ser escándalo de un día. Bueno, pero en Guatemala hay escándalos todos los días. Entonces, ¿cuál sería el camino para que hubiera una presión social, licenciado Primero, Balcells? mantenerlo, ver que no es solo así, ¿verdad? O sea, que no es solo esto de los... Que hay otros casos. Y sobre todo, y lo hemos dicho, y la reforma constitucional iba por eso, la administración del sistema de justicia tiene que dar un viraje de 180 grados. Porque la administración, el uso de los recursos financieros, materiales del organismo judicial están mal hechos. Ese es un punto fundamental. Entonces, esto tiene que cambiar. Aquí lo que se está procurando y lo que se procuró por esta Corte Suprema de los 22 millones fue una concentración de poder. ¿Por qué? Porque tenían que quedar bien con el Ejecutivo. Ese era el único objeto de esa Corte Suprema y lo tenemos que tener claro. Y ese es el único objeto de ciertos grupos del Colegio de Abogados que se están organizando ya ahora para las comisiones de postulación. Quedar bien con los grandes mecenas, con los grandes contratistas del Estado que están perdiendo su chance de estar influyendo como influían con los anteriores gobiernos. Eso tiene que estar claro, pues, porque eso tienen financiadores y esos financiadores salen de ahí. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, pues sí, el organismo judicial, el organismo legislativo y el ejecutivo tienen que dar el ejemplo en el cambio. El esfuerzo que tiene que hacer el gobierno en el servicio civil es enorme, porque se ha dejado un relajo que aquí dice que el país está sobrediagnosticado, es mentira. Sí se necesitan un análisis más profundo, porque el tema laboral, desgraciadamente, se ha utilizado para burlar los recursos del Estado. Y tenemos estas reinstalaciones carísimas por parte del Estado, todo lo pierde, los tribunales también no tienen criterios uniformes, etcétera, etcétera. Una reinstalación que debería durar un mes, durante años, ¿verdad?, en el organismo judicial, entonces los salarios caídos son más. Si esto lo podrían arreglar, la mora judicial es enorme, la mora judicial de la Corte Suprema es espantosa. Un amparo en la Corte Suprema de Justicia dura un año y duró un año y medio con estos magistrados de los 22 millones. Entonces, ¿a qué me refiero?
tenemos que crear una verdadera exigencia. Y cuando hablamos del gremio, pues sí, el gremio de abogados ha dado pésimos ejemplos con todo, en la administración del Tribunal Supremo Electoral últimamente, en la administración de la Corte de Constitucionalidad, en la administración del organismo judicial, y nuestra insignia, la pésima administración en el Colegio de Abogados. Entonces, y con el poder que, bueno, y sin ir muy lejos, también con esos criterios en la Universidad de San Carlos, donde también han quebrado hasta su sistema de prestaciones. O sea, esto ha sido hacer lotería o hacer, como decíamos antes, hacer chinche con el dinero ajeno en el Estado ha sido la práctica de muchos grupos de poder que han llegado a gobernar o que han llegado a puestos de decisión. Licenciado Quesada, la misma pregunta para usted para cerrar este programa. ¿Cómo evitar que esto sea un escándalo de un día? ¿Cómo mover a la ciudadanía? Pues sí vale la pena de hacer un estudio profundo, como dice Alex, porque aquí hay rangos salariales desproporcionados, y eso me refiero a que gente haciendo lo mismo puede ganar mucho más, y detrás de todo eso están pactos políticos, y también detrás de todo esto están los pactos colectivos. El tema es que el Estado ya no aguanta. El Estado está dedicado a pagar todo este tipo de temas, bolsones salariales, está pagando reinstalaciones, está pagando declaración de relaciones laborales cuando no lo eran, y está pagando indemnizaciones cuando no se causan. Hay muchos asalariados en el Estado que tienen rangos a nivel de magistrados y causan legalmente indemnización. O sea que no solo hay que ver que de aquí se está cobrando tanto, porque hay temas en el Estado que ganan muy bien. Veamos cuánto puede ganar un registrador, veamos cuánto puede ganar ciertos ministros, veamos cuánto puede ganar la Comisión de Energía Eléctrica. En fin, son salarios muy bien remunerados y que causan indemnización legal. En este caso, lo que está sucediendo es que quienes imparten justicia están aceptando recibir una indemnización sabiendo que es ilegal, pero sabiendo que ellos resuelven. Aquí hay un conflicto no solo de orden legal, sino de orden moral. Entonces, ¿cómo empezaría yo para ser sencillo? Es, señor candidato a magistrado de la Corte Suprema de Justicia o de Salas, va a aceptar la indemnización. Eso es muy importante. Eso es un buen punto de partido y bien representativo. Yo sé que hubo un procurador de los derechos humanos, no sé si lo hay más, pero sé uno que muy dignamente no aceptó la indemnización, y sé que otros la recibieron. O sea que ejemplos hay, y lo que hay de esos buenos ejemplos hay que hacer la manera que se repliquen esas buenas prácticas. Muchas gracias a nuestros invitados de hoy. Si tuviéramos tiempo les preguntaría si quieren que gane el City o el Madrid. El City, por el City. A ver, licenciado Quesada, ¿quién gana? ¿El City o el Madrid? Yo soy del equipo de Luis Felipe, para no decir de qué equipo soy. Claro. Todos lo que tenemos claro. Toda la simpatía para usted, licenciado. Bueno, hasta aquí nos quedamos. Viene el patrullaje informativo. Quédese con nosotros.